Las hadas, las bellas hadas, existen, mi dulce niña. Juana de Arco las vio aladas en la campiña. Las vio al dejar el Mirab a largo tiempo Mahoma. Más chica que una paloma, Shakespeare vio a la reina Mab. Las hadas decían cosas en la cuna de las princesas antiguas. ¿Tenemos duendes en Extremadura? Tenemos duendes que han obligado a familias a salir de sus casas porque les hacían la vida imposible. Hay también manos que te atacan mientras duermes y te provocan pesadillas. Tenemos seres malignos que se introducen dentro del cuerpo de las víctimas y hasta duendes que protegen enclaves, lugares sagrados, como por ejemplo un gigante morado que dicen que vivía en las afueras de Plasencia protegiendo un tesoro y atacando a los incautos que osaran adentrarse en su territorio. Bueno, vemos que hay un montón de categorías, pero ¿qué es exactamente un duende? Pregunta de complicada respuesta, Israel, porque no son humanos, no son ángeles, no son espíritus, pero a la vez son todo eso y más. Serían esos seres, espíritus vinculados a la naturaleza, que viven en un espacio y tiempo distinto al nuestro, pero que a la vez interactúa, normalmente invisibles para nosotros, pero no por ello menos reales, porque como mínimo existen en nuestro inconsciente colectivo. Los hay más vinculados a la tierra, como por ejemplo el caso de los gnomos, otros cuyo elemento principal o característico es el agua, como el caso de las ondinas, y aquí en Extremadura abundan esos espíritus juguetones que gustan de asustar y sorprender a los humanos con sus trucos. Todas las manifestaciones de criaturas mágicas eran entendidas desde la antigüedad como manifestaciones de seres elementales, es decir, como habitantes de un reino paralelo al nuestro. Y el hecho de que hoy en día ya no haya contacto con ese reino tiene que ver, según muchos psíquicos videntes de los últimos siglos, en que cada vez se ha ido distanciando más del nuestro a raíz de la aparición de la tecnología y de la destrucción ecológica. El origen de los duendes nace con las religiones, con la mitología que toda religión lleva consigo, desde la religión celta, los propios romanos tenían sus duendes, incluso la religión egipcia también tenía este tipo de creencias y de entes, ¿no? Ha sido una amalgama de entes que se han venido, digamos, disparando históricamente, cada uno con un nombre diferente, porque se le cambia en función de la religión dominante que en ese momento existe, pero es cierto que también hay religiones que no toleran y aceptan el tema de los duendes como tal. Algunos duendes incluso han llegado a atemorizar a las familias en sus casas. De hecho, hasta hace unos 200 años había leyes que apoyaban a aquellos que tenían un duende en casa para que pudiesen romper el contrato de arrendamiento. Cuéntame más. Bueno, pues efectivamente son esos duendes domésticos vinculados no solo a lugares, sino también a personas, porque hay duendes que siguen a las personas a las que atemorizan en sus nuevas viviendas, pero hay otros que están vinculados al lugar. Por ejemplo, Publio Hurtado decía que en Extremadura era muy raro que no hubiera un convento, un colegio, donde no existieran leyendas o testimonios de este tipo, de la existencia de este tipo de seres. Casos muy notables en Extremadura y además son los denominados frailecillos, esos duendes que adquieren apariencia monacal, también porque son muy listos y saben adaptarse a la ropa y al tiempo del momento en el que se aparecen. Y hay un caso que recogió la prensa a comienzos del siglo XX de la Casa del Miedo en Badajoz, una familia que vivió todo tipo de fenómenos en su casa, ropas que cambiaban de lugar, todo tipo de ruidos extraños, y se denominó la Casa del Miedo. Y de la Casa del Miedo nos podemos ir al Lagar del Miedo, que está en Calzadilla, y era un entorno donde dicen que habitaba un duende que atemorizaba a todas las mujeres que iban a este lugar a por agua. ¿Tiene realmente algo que ver con el maligno? Sí, efectivamente hay un tipo de duende relacionado con el demonio que serían las denominadas manonas, un tipo de duende que abunda sobre todo en Extremadura pero también en Castilla, y son una especie de manos gigantescas que se dedican a cambiar de sitio los objetos de las casas en las que habitan.
tampoco nos podemos olvidar que hay quien dice que los duendes extremeños son una especie de demonios, de seres diminutos y débiles que se dedicaban a infundir miedo y temor a los hombres sabios. Es curioso el paralelismo que existe entre las antiguas apariciones del folclore popular, las hadas, los duendes, los elfos, las sílfides, los íncubos y los súcubos, con las actuales apariciones marianas o incluso con algunos encuentros cercanos con ovnis, en los que se ven ufonautas o humanoides. Ese vínculo es muy interesante estudiar desde un punto de vista psicológico, sociológico, antropológico, porque cuando analizamos esos casos y cogemos crónicas de la Edad Media, por ejemplo, sobre hadas y duendes, observamos que hay una relación bastante curiosa con las descripciones que nos hacen actualmente los testigos ovnis. Te hablan de seres pequeños, macrocéfalos, cerca de ríos, de arroyos. El testigo pierde la noción del tiempo, son secuestrados. Las hadas secuestraban a algunos caminantes y no aparecían durante meses y meses, y luego aparecían medio desmayados y decían que ellos habían estado como unas horas, no sabían que habían estado meses. Eso ocurre también en el contexto ufológico. Claro, tener estos duendes en casa no tiene que ser muy agradable, así que vamos a lo práctico. ¿Cómo se les espanta? Bien, pues en las urdes, por ejemplo, se realizan amuletos, sartas, collares para protegerse de estos seres, y luego también hay que tener en cuenta que hay otros tipos de duendes que son los malignos o malinos, como se les llama en Extremadura, que son unos seres diabólicos malvados que se introducen en el cuerpo de la víctima, normalmente a través de la boca, y que para poder librarte de ellos primero habría que localizarlos, extraerlos. Al principio parecerían una especie de masa oscura, pero luego ya van mostrando su verdadera cara y tomando formas más animalescas. Y si hay un lugar en Extremadura donde abunden estos seres, son sin duda las urdes, ¿verdad? Y tanto Israel, por ejemplo, el escritor Ramón J. Sender dice en una de sus obras que allí, en las urdes, se habrían establecido una casta, una raza de estos seres, y el motivo, pues fascinante, dice que en las urdes se encontraría las puertas del infierno. Se dice que los duendes, al igual que del resto de seres elementales que formaban parte de la legión de ángeles caídos, que no fueron tan buenos para salvarse, ni tan malos como para ser condenados. Por este motivo, habrían sido destinados a vivir en la tierra, a compartir espacio con los humanos. Lo que hace especial a los duendes es que se les asocia a las casas en las que habitan como espíritus protectores. Pero el gusto de muchos de ellos por las travesuras ha originado que también se les relacione con el mundo de los difuntos, como si fueran la sombra de los que han muerto antes de que llegue su momento. Feliz, estamos aquí en Las Urdes porque es el único lugar donde habita un duende que de duende solamente tiene el nombre, el duende entiznado. Justamente. Y efectivamente el duende entiznado es un personaje altísimo, grande, que con el sombrero alto que lleva de tipo sombrero copa o semejante, roza las nubes del firmamento, y entonces él va por las montañas e intenta hacer el bien. Además se llama entiznado porque es negro como un tizón, negro por completo. Entonces, pues él va y ve a los pastores siempre en Las Urdes y siguen fumando en sus cachimbas que se hacen de brezo, el tabaco verde, el tabaco que siembran en los caños de los huertos, el tabaco verde, y lo llevan en la bolsita, lo echan en la cachimba, y entonces él va por si algún pastor se lo ha olvidado encender en la cachimba. Hay muchos tipos y muchas clases de seres en el mundo. Todo el mundo puede recordar, supongo, esto de que si hay ángeles, arcángeles, querubines, potestades, etcétera, ¿no? Bueno, ahora con tantas películas, aunque la gente ya no se acuerde de cuando era pequeño y leía libros, pues están los gnomos, las hadas, los duendes, las sílfides, la salamandra. Hay muchas imágenes de seres que se les quiere dar, en plan Disney, una cierta animación antropológica, ¿eh? Y bueno, pues historias hay muchísimas.
Fíjate, este comportamiento sí es de duendes, porque los duendes pueden ser muy generosos, pueden darte cosas, pero también pueden ser muy rencorosos si no aciertas a pedírselo bien o no eres agradecido, ¿verdad? Sí que hay otros duendes aquí en Las Hurdes que a lo mejor su característica más importante es la glotonería. Sí, justamente, el duende glotón por excelencia es el duende jampón. El duende jampón, del cual se dice que al duende jampón lo mismo le da tocino que jamón. Es un duende que entra en los sobrados, en las trojes, y arrampla con todo lo que hay. Lo mismo se come los millos que están para echárselo a los guarrapos, que se come la chacina que está en las bodegas. Hay algunos duendes que incluso tienen su mujer, tienen la duenda, que comen castañas, ¿no? Roen castañas. Sí, pero ese es el duende zongolotero. El duende zongolotero es otro duende, otro trasto. El trajo, viene el nombre, lo que daban el trajo, y el cual, pues, también entra en casa y hace montones de perrerías. La gente dormía, le soplan las orejas, y entonces dice que la llenan de gas y por la mañana están que reventar, que no pueden, que están totalmente indigestados por completo. Es muy interesante ver que en Extremadura, como en el resto de España y el resto del mundo, se dan las mismas categorías de seres mágicos. Son categorías diversas. Por ejemplo, los gigantes o los jáncanus y jáncanas, que reciben nombres paralelos, por ejemplo, en Cantabria, pero también en otras partes del mundo, y sus características son idénticas. Esto no puede ser atribuido a la pura imaginación. Es mucho más frecuente cuando hablamos de duendes como el del ladrillar o de los frailecillos. Esas criaturas traviesas que crean todo tipo de problemas en las casas se dan a nivel universal. En África se han dado, en Asia extrema, con las mismas características. En Australia, eso no puede deberse a la imaginación, sino a la intervención de unas manifestaciones reales. Félix, en muchas casas cuando empiezan a desaparecer cosas o a cambiar de sitio se dice que hay duendes. Pero hay una manera, hay varios métodos para saber de verdad si hay duendes en casa, ¿no? Sí, en la comarca de Las Hurdes, concretamente, dice que para saberlo hay que esparcir la ceniza de la lumbre, completamente a lo mejor un medio metro alrededor de esto, y como antiguamente salían por el lumbrero, que estaba encima, el lumbrero, que era la piedra de quita y pon, pues por raíces tenía que pisar. Y si por la mañana se levantaban los dueños y veían en la ceniza las típicas pisadas del dueño, las pisadas chiquininas, completamente, y los duendes han estado. Y después empezaban a mirar y claro, efectivamente, tenían la casa patas arriba. Es maravilloso cómo se conserva aquí en Las Hurdes, ¿verdad?, esta mitología duendil. Pues justamente se conservan como tantas otras metodologías que hay en la comarca, que hemos dicho que es una comarca riquísima, todo un islote en cultura tradicional. Las leyendas de hadas se cuentan por toda España. En Cantabria habitan las mozucas de agua o las anjanas, hadas de buen corazón opuestas a la ojáncana. En la mitología asturiana y también en la leonesa existen las xanas, de gran belleza, relacionadas con la diosa Diana. Hay que tener cuidado con ellas, porque muchos aseguran que cambian a sus hijos por bebés a los que roban. En el País Vasco, la gran diosa Mari es el personaje mitológico femenino por excelencia. Habita en las montañas, un espacio donde también aparecen las lamias. Si vamos a Galicia, nos encontramos a las mouras, que viven bajo tierra o bajo agua, y que según la tradición, como las meigas, a ver las ailas. Venimos de Las Hurdes, de perseguir duendes, pero si hablamos de seres feéricos, sin duda hay que mencionar a las hadas. Sí, no pueden faltar, si hablamos de este tema, las hadas. El prototipo más conocido de seres elementales son esas damas que viven en lugares como embalses, ríos, fuentes o pozos, y también están esas otras que viven presas de un encantamiento, de un hechizo, y necesitan la ayuda de alguien para romper el conjuro que las oprime. Cuando hablamos de las hadas, Israel, tú sabes que la gente pone cara de incredulidad, pero lo cierto es que hay
muchos estudios y muchos documentos que hablan de encuentros con estos seres en época medieval. Lo que pasa que dicen que habrían disminuido su encuentro paulatinamente con los humanos. Y luego también está que a la hora de describir estos seres se han dado muchas contradicciones. Por un lado, la mayoría de la gente tiene en su mente pues el prototipo de hada como un ser bello, con apariencia humana, joven, con buenos sentimientos, pero ojo, también hay hadas que tienen sentimientos más mundanos, que son muy egoístas y muy codiciosas. Por cierto, ¿tenemos hadas en Extremadura? Tenemos hadas en Extremadura y especialmente esas señoras que viven hechizadas, presas de algún conjuro y están ancladas en lugares como castillos, torres, fuentes, este tipo de enclaves. Creo que aquí en Extremadura se les llama las encantadas o las moras, ¿no? Sí, se llaman las damas encantadas y además hay fechas muy concretas en las que ellas se aparecerían con el fin de encontrar a alguna persona que les ayude a romper el hechizo que les oprime y del que viven presas. Esa noche suele ser la de San Juan. ¿En qué lugares? Pues por ejemplo en la Fuente de la Serrana, cerca de Plasencia, tenemos una dama encantada que cada noche de San Juan pone su tenderete y muestra al viandante, a la persona con la que se encuentre, un puesto con joyas preciosas, alhajas, con la esperanza de que la persona elija la pieza adecuada que rompa ese hechizo. No es un caso único. Otro más macabro es el de una dama encantada que vive en el Molino de la Resbaladera, en la zona de Alcuéscar. Esta vez el puesto, como digo, es más macabro porque lo que ella muestra son huesos, calaveras humanas. Has citado a las moras encantadas. Hay muchos casos de moras, de chicas árabes que están hechizadas y que, bueno, aparecen en estas fechas mágicas en distintos puntos de la región. Una de las famosas es, por ejemplo, la de la Fuente de Velasco en Cabeza del Buey, que es una mora que eternamente está condenada a coser unas babuchas, unas zapatillas. Y otro caso muy bonito es una leyenda que hay en Usagre, donde aparece una mora encantada, aunque no la noche de San Juan, sino la noche de San Blas. Y se aparece en un enclave como el que estamos ahora, en una fuente, en un pozo, en la Fuente de la Luna, donde al parecer, a causa de un fracaso amoroso, esta chica se arroja, se lanza y desde entonces se ha quedado allí por toda la eternidad. Bueno, cuando miras la vida de estos seres elementales de la naturaleza, una de las cosas básicas que te dice cualquier manual, incluso te lo decía Paracelso, es que viven en los 4 elementos, y uno de los elementos es el agua. Entonces, no es impensable que estas criaturas, muchas de estas criaturas, el agua, tanto el agua dulce como el agua salada, sea su principal hábitat. Y muchas de las leyendas que tienen que ver con los seres elementales de la naturaleza con aspecto femenino tienen que ver con ríos, con fuentes, con manantiales, con lagos o con mares. Y de ahí que se hable de ninfas, de náyades, de nereidas, de sirenas o de ondinas. Todos ellos elementos relacionados con el agua. Pero además hay otras que a mí me llaman muchísimo la atención, que son las que se convierten no solo en animales, sino en un animal muy concreto, ¿verdad? Pues sí, son las que conocemos como las gallinas mágicas, personas que viven encantadas pero que además se convierten en animales. Es un caso bastante desconocido, que no abunda en muchas regiones, pero aquí en Extremadura tenemos notables ejemplos. El más importante, el de la princesa encantada de Cáceres, que da origen a la leyenda de un poco la fundación cristiana de la ciudad. Esa princesa árabe, hija del caid de la ciudad, que se enamora de un príncipe, de un capitán, de las huestes cristianas, se cita con él cada noche en la calleja de la Mansaborá o Mansalvorada, como es conocida esta zona, y gracias a que ella le descubre cómo acceder a la ciudad para esos encuentros amorosos, el capitán la traiciona y los cristianos acaban recuperando la ciudad. Esa es la leyenda. ¿Qué ocurre con la princesa? Pues su padre, al descubrir que la conquista ha sido a causa de
esos amoríos de su hija, la condena a pasar toda la eternidad convertida en gallina de los huevos de oro y sus sirvientas en polluelos que la acompañan y que están por esa mansaborá, por esa mansalvorada, por toda la eternidad. Los antiguos mitos y los griegos utilizaban mucho la figura de mitad hombre, mitad mujer, mitad hombre, mitad animal, mitad mujer, mitad pájaro, para darle características precisamente más fantásticas, más creíbles, y que esas características que no tenemos los humanos, como por ejemplo poder volar, la sabiduría extrema o todo esto, hacer más poderosos a sus personajes, ¿no? Lourdes, ¿tú crees de verdad que existen las hadas? Hay quien dice que existen y se han alejado de nosotros, otras personas, la mayoría, niegan su realidad, pero yo creo que cuando estamos en enclaves donde hay este tipo de leyendas hay que estar atentos por si nos encontramos con ellas. Okay, engine stop. ATA at a descent. Boat control, boat. Shh.